10 temas, cada uno de ellos muy cototo, el país no se los puede tragar de un día para el otro. Y yo propongo comenzar por 4 de ellos, que son o más urgentes o más habilitantes del resto. El primero, lejos, pero lejos, es sacar a la niñez del estado en que está. Nadie va a poder resolver los problemas de delincuencia si no se resuelven primero los problemas de la niñez. Segundo, destapar y echar a andar el crecimiento económico para que esto genere recursos para todo lo demás, ¿no? Tercero, el tercer ítem de gran importancia es la modernización del Estado, que es un habilitante para hacer cualquier cosa, en educación, en salud, en lo que tú quieras. La situación de la niñez en Chile es dramática. Estadísticas que están en el libro. Tasa de prevalencia de depresión o angustia severa o muy severa, 35% en los jóvenes. Violencia intrafamiliar a nivel grave, 30%. 40% de los cuidadores de los niños los maltratan. O sea, estamos en una situación, ¿verdad? Y ya el dato más relevante que al presidente Kast debiera interesarle es que el 50% de la población penitenciaria hoy comenzó a delinquir antes de los 13 años. Eso quiere decir que tenemos una división de ejército de niños maltratados, abusados, pobres, que están ahí disponibles para que los narcos los contraten por 3 chauchas para hacer lo que están haciendo. Abordar el problema de la niñez es multidisciplinario y tiene varios ángulos. Uno, primero, es que hay que llegar a 2 millones de familias con entrenamiento en parentalidad, explicación de que no es la manera maltratando a los niños, y se puede hacer, no es una locura. Yo lo calculé hasta con costos y hay metodología, se puede llegar a los niños. Muy importante es que imitemos a Islandia. Islandia desarrolló un programa que se llama Planeta Juventud, pero en su idioma, ¿no? Que fue un programa originalmente desarrollado para que los adolescentes no entren en la droga, pero que consiste, voy a súper simplificarlo, básicamente en que los jóvenes tengan un vale, un voucher, para poder desarrollar deporte, música, en donde quieran y a la hora que quieran. Y esto viene complementado con toque de queda. Con este tipo de fórmulas, los islandeses tenían una prevalencia de alcoholismo altísima entre sus adolescentes, 45%, y en 10 años la bajaron de 45 a 5%. Y ya está en 20 países. O sea, esta es una solución que está ahí, que funciona. Hay un tercer ingrediente y es que todos estos problemas de la infancia en pobreza se multiplican por 8. Tenemos 800.000 niños, niñas y adolescentes en lo que se llama situación de pobreza multidimensional. Y ahí la proposición es muy clara. Y no la hago yo, que tengo un espíritu y una ideología más bien cercana a la centroizquierda y a la socialdemocracia. Esta es una propuesta que viene de la derecha, que es darle un bono a cada familia por cada hijo desde que nace hasta que cumple 18 años, 200.000 pesos, para que puedan satisfacer las necesidades más urgentes de cada niño. Con una sola condición, y es que no abandone la escuela. ¿No? Si hacemos esas 3 cosas que te estoy diciendo, son más, pero si hacemos solo esas 3, ya das un avance muy grande. Mientras no logremos que un buen profesor aspire a ganar y pueda ganar lo mismo
que un ingeniero de 5 años de profesión. La educación está con un techo ahí que no va a pasar más allá. Esto tiene que venir acompañado de otras cosas además. Por ejemplo, las escuelas de pedagogía de Chile están obsoletas y anquilosadas. Por eso hablo de que hay que pasar del siglo XIX al XXI. Hay que enseñarles metodologías modernas que dan habilidades para el siglo XXI. Eso también tiene que hacerse. Y hay otra cosa, y aquí me quedo con solo tres de estas. La educación superior. No es posible que haya un tercio de los egresados de educación superior que no comprenda bien lo que lee. O sea, ¿cómo es posible que las universidades... A ver, ellas se disculpan diciendo es que llegan mal desde la educación escolar. Está bien, compadre, pero no podéis cobrarte 5, 10 o 30 millones de pesos por darle un cartón a un cabro y que no entienda bien lo que lea o no pueda calcular un porcentaje. Yo derechamente le apretaría la tuerca ahí y diría, señores, le vamos a hacer un examen nacional a todos los estudiantes de todas las carreras al terminar el segundo año de su carrera sobre comprensión lectora y aritmética. Y si no lo aprueban sus estudiantes, yo te quito la acreditación de la universidad. Yo creo que ahí un primer clavo a clavar es resolver los problemas de la permisología. Se puede hacer en menos de 2 años destrabando proyectos. Me dio gusto leer esta mañana en uno de los economistas que está con Cast que van a generar un canal prioritario para destrabar cerca de 12.000 millones de pesos 12.000 millones de dólares en propuestas que están en este momento ahí trancadas. Entonces la permisología es lo primero y más urgente. En segundo lugar, ya mirando esto con visión, con un enfoque más visionario de futuro, el Ministerio de Obras Públicas de este gobierno, del gobierno, ahora tengo que decir el gobierno anterior, del gobierno saliente, desarrolló un Plan Nacional de Infraestructura 2025-2050 que tiene 12.000 proyectos de infraestructura contabilizados, una cifra de inversiones que bordea 300.000 millones de dólares, que te permitiría infraestructura, electricidad, agua, desalación, puentes, caminos, puertos, y ese proceso inversional es otra manera de destrabar el estrangulamiento económico que tenemos. Y por último, yo soy un convencido de que Chile puede generar un vergel en el norte del país, con desalación masiva, con transporte de agua, con represas. Podemos convertir todo el norte de Chile en un vergel y ese vergel puede ser un exportador a contraestación de frutas tropicales incluso. Podríamos estar exportando mango a Estados Unidos producidos en el desierto del norte de Chile, por decirte cualquier ejemplo. Entonces hay un montón de maneras de destapar y destrabar el crecimiento económico. Yo repito una frase varias veces en el libro, y es que para hacer tortillas hay que estar dispuesto a quebrar huevos. O sea, necesitamos una dosis de osadía, de terminar con el chiquiteo, con el chaqueteo y de lanzar propuestas osadas al país, ¿no? Y yo espero, ojalá, que le vaya bien a Cast y que tenga esta osadía que yo estoy pidiendo en materia de desarrollo económico y productivo. Nuestras dos grandes palancas exportadoras son la minería y la agricultura y la agroindustria y el sector agropecuario. En torno a esas dos grandes palancas tú puedes desarrollar una industria de equipamientos y de servicio y de consultoría
para convertirte no solamente en un exportador de mangos, sino también del know-how para exportar mangos y en un especialista en irrigación de suelo y en minería de óxidos y de sulfuro. Es decir, los servicios que yo trataría de concentrarme en exportar son los ligados a los que ya son de por sí los dos pilares más importantes de la exportación en Chile. En Chile se habla mucho de la descentralización y claro, ahora tenemos elección de gobernadores, lo cual creo que fue un avance. Pero mientras nosotros no logremos... A ver, te voy a dar un dato antes. Todo Dinamarca cabe en el Maule. Completo. Los 4 millones de daneses con su tecnología y con todo caben en el Maule y además en Dinamarca viven en 700 islas, aquí vivirían en un puro territorio. No estoy diciendo que nos traigamos a todos Dinamarca, estoy dándote una imagen del potencial de las regiones de Chile que están prácticamente vacías. Entonces, la manera real de descentralizar es lograr que muchos profesionales y emprendedores encuentren deseable irse a vivir a regiones. Por eso yo propongo la beca regiones, que simplemente al que quiera, con ciertas restricciones y con todas las normas que uno quiera, digamos, si una familia de profesionales quiere irse al Maule o a Ñuble, va a contar con 1 millón de pesos mensuales durante un cierto periodo de tiempo para invitarte a colonizar internamente a nuestro país. Al mismo tiempo yo haría un plan osado de lo mismo que se hizo a principios del siglo pasado. Trajimos alemanes y croatas al sur y al norte, lo mismo. Que vengan profesionales a eso, pero no que se vengan a Santiago, que se vayan a regional. Extranjeros. Extranjeros, sí, también. O sea, yo impulsaría la llegada de extranjeros y de chilenos del centro a la región. Esa yo creo que es la verdadera descentralización, no solamente esta cosa administrativa y burocrática. Te voy a dar el ejemplo de Calama. Calama es el distrito minero más grande del mundo. O sea, alrededor de Calama están las 7 u 8 empresas productoras de cobre más grandes del planeta. Y Calama tiene calles de tierra, compadre. O sea, la desidia del país en dejar en la pobreza a esa ciudad, cuando esa ciudad debiera, como dijo alguien, parecerse a Las Vegas. O sea, tendría que ser el Silicon Valley minero, ¿no? Entonces, yo propongo nuevamente, para hacer tortillas hay que quebrar huevos, saque, señor, del impuesto a la renta que se genere en regiones, el 20% se queda en la región. Chao. Después veremos cómo hacemos con el 80% restante. Pero si no tomamos ese tipo de osadías, no nos vamos a descentralizar nunca. La estadística dura es que los más ricos de Chile son dueños del 45% del Producto Bruto. Ni Estados Unidos, 35%. España, 25%. Chile, casi la mitad. Ya, pues señores, pónganse por una vez, ¿no? O sea, de alguna manera, no estoy diciendo que haya que hacer que tributen las empresas, pero sí las personas. Ya llegó la hora de que se pongan con un poquito más de tributación de lo que ganen en sus empresas, de lo que ganen con sus inversiones. ¿Para qué? Para dárselo a los más pobres de Chile. Esa es la segunda pata de esta. La tercera, ya no me acuerdo el orden, es la modernización del Estado. Esto yo ya lo tenía junto con otros colegas de la Universidad de Chile escrito desde hace un año atrás. Me tomó 15 minutos volver a plasmarlo en este libro. Un montón de medidas que se pueden adoptar
que no quiero latear, pero que sí se pueden adoptar y que son fáciles de adoptar. Salvo una, que todo el mundo dice que es la que hay que hacer y que es la reforma que hay que hacer, y ahí en eso yo soy un poquito heterodoxo. Todo el mundo dice que hay que cambiar el estatuto administrativo, que no es posible que los gremios del sector público que tengan trabado, que no se permita que no se dejan evaluar, que etcétera, etcétera, etcétera. Salió hace un par de semanas atrás una columna en el Mercurio del secretario ejecutivo de la ANEF, diciendo, espérense nomás. O sea, la columna lo que decía era, traten nomás, van a ver cómo les va. O sea, ese era un poco, fue una columna casi amenazante, digamos, de ellos. Y la verdad es que te pueden parar el país. La verdad es que lo pueden parar. Yo, por tanto, no me la jugaría por reformar el estatuto administrativo, que sería una gran guerra, y yo haría guerra de guerrillas. Partiría por reformar 6 servicios clave que tienen una influencia horizontal en todo el aparato de Estado, y después empezaría a reformar servicio por servicio. Iría dando las peleas servicio por servicio, no en una reforma nacional del empleo público, porque no va a pasar. ¿No? Por más que yo la considero deseable, pero una dosis de realismo me dice que no va a ocurrir. Tenemos que terminar con estos 21 partidos políticos que andan ahí como bucaneros en el Congreso. Tenemos que disminuir el número de partidos, y la propuesta va en esa dirección. Y segundo, tenemos que cortar el deseo de los independientes, porque hoy día son decenas de bucaneros independientes que transitan por los pasillos del Congreso cobrando por la pasada, por decirlo así, para ver si te apruebo y te doy mi voto por un proyecto de ley, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que se está planteando va bien encaminado, pero le falta una cosa, que es la duración del periodo. En periodos de 4 años con elecciones al medio, es muy poco lo que cualquier gobierno va a poder lograr. Yo lo extendería, si de mí dependiera, a 6. Ahora, una elección al medio sí está bien, pero por lo menos 3 y 3 y 6 años en total, ¿qué es lo que teníamos antes de la reforma? Pues? Sí, antes de Bachelet. Tú sabes, no lo puse en el libro, pero me acabo de acordar de una cuestión que está en las actas del Senado. Senadores de la Concertación, de la UDI y de Renovación Nacional, acordando entre ellos y a puertas cerradas a cortar el periodo a 4 años para que se pudieran ir rotando más rápidamente los cargos, compadre. Eso está dicho en actas del Congreso. Para que el periodo de Bachelet durara poco. Y para que durara poco. Entonces, entonces está bien lo que se está tramitando ahora. Espero que resulte, pero a eso le falta el alargamiento de los periodos. Ahora, si tú ya me permites soñar, ya esto es sueño del pibe, es lo mismo que la reforma del estatuto administrativo, muy difícil. Yo pondría un sistema parlamentario en Chile. Mira, salvo Estados Unidos, no hay ningún país avanzado que no tenga sistema parlamentario. Ninguno. ¿Por qué será? Mira qué curioso. Las democracias son repúblicas parlamentarias, en las cuales el primer ministro dura lo que debe durar. Si lo está haciendo bien, a juicio de la ciudadanía, puede durar 16 años. Y si lo está haciendo mal, que lo bueno en el segundo año. Pero no esta especie de presidencia imperial que tenemos por 4 años que no puede hacer nada, como el sistema que tenemos ahora. Pero soy realista en que dudo que se pueda convencer a la gente de un sistema parlamentario. Yo soy muy fanático de la teoría de sistemas complejos, que no me voy a detener aquí en la explicación. Pero sí hay una cosa muy importante dentro de esa teoría, que es lo que se llama las propiedades emergentes en sistemas complejos.
y es que cuando muchos elementos confluyen, se detonan cosas imprevistas, malas o buenas. Si hay muchos elementos malos, se detona una crisis. Si hay muchos elementos malos alrededor del lanzamiento del Transantiago, terminas con los pasajeros metiéndose por las ventanas, crisis del Transantiago. Pero si hay muchos elementos positivos, se detonan círculos virtuosos positivos de otro pelo. Yo lo menciono en un ejemplo hipotético. Suponte que lográramos que mucha gente, muchos profesionales se fueran a vivir a Antofagasta o a la segunda región. Suponte que en esa región empezamos a hacer este vergel para Chile que yo sueño. Suponte que en esa región se crea un centro de investigación minero-metalúrgico con Estados Unidos y Europa y Codelco y las empresas mineras. Así, si se empiezan a confluir elementos positivos, detona un círculo virtuoso de otro pelo. Y de pronto tú te encuentras con que Antofagasta es una capital mundial. Ya no está dormida. Ya no se durmió, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces, las 10 propuestas, si logramos que 5 o 6 de ellas empiecen ya a avanzar, ya se detonaría en Chile un círculo virtuoso, lo que él llama el título del libro Un nuevo ciclo de progreso.